Todos hemos criticado al hijo pródigo que pidió su herencia y fue y malgastó su herencia perdidamente. Pero hoy quiero hablarte del hermano mayor que se quedó en casa y en casa se convirtió en un amargado. Bendiciones, familia. Dios te bendiga. Qué gusto verte, qué gusto que nos acompañes en este mensaje que el día de hoy vamos a reflexionar acerca de las personas que estando en casa se sienten como el hijo mayor, se sienten amargados, se sienten frustrados, se sienten que el padre les debe algo. El título de hoy, a base de preguntas, se llama ¿Eres el hermano menor que se fue o el hijo mayor que no quiso entrar? Y déjame repetirte este título, esta pregunta. ¿Eres el hermano menor que se fue o el hijo mayor que no quiso entrar? Porque se puede estar dentro de la familia, se puede estar dentro de la casa, dentro del propósito de Dios y estar completamente perdido. Y eso le pasó al hijo mayor. Él por fuera se veía bien, se veía lindo, se veía perfecto, pero por dentro los cimientos de su casa estaban podridos, estaban echados a perder. Lo que me recuerda aquella palabra de aquellos fariseos, aquella palabra que el Señor les responde, dice allá en Mateo 23, versículo 27, dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Lo que nos lleva a reflexionar al punto número 1. Este punto es la mentalidad del jornalero contra la mentalidad del hijo. Y aquí vamos a ir al versículo, vamos a ir al capítulo, vamos a ir al evangelio, el único evangelio, por cierto, que habla acerca de esta parábola. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, el versículo 29. Lucas capítulo 15, versículo 29 dice: Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Fíjate en las palabras del hijo mayor. Él no dice te amo, él dice te sirvo. Él tenía la mentalidad de un jornalero que trabaja a horas para que le den un sueldo. Es como aquel contratista o aquel albañil que tú contratas y se la pasa mirando las horas a ver a qué horas termina, se la pasa quejándose del sol, se la pasa hablando de lo duro que es el trabajo. Pues el hijo mayor tenía esa mentalidad, tenía la mentalidad de un empleado en la casa de él, en la casa de su padre. La casa no le proporcionaba descanso, la casa le proporcionaba rendimiento. Déjame repetirte esto. Para el hijo mayor, la casa de su padre no le proporcionaba descanso, le proporcionaba rendimiento. ¿Estás sirviendo a Dios por amor o estás sirviendo a Dios porque sientes que te debe algo? Esto nos lleva al punto número 2. El punto número 2 es el corazón que no vigila la obra. Y déjame repetírtelo, el corazón que no vigila la obra. Mire, vamos a abrir la palabra del Señor allá en Lucas 15, pero ahora vamos a ir al versículo 20. Dice la palabra del Señor: Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Aquí vemos que el padre estaba en la ventana. El padre estaba observando hacia afuera, a ver en qué momento regresaba su hijo. Él tenía la esperanza de que su hijo iba a regresar tarde o temprano. Él estaba mirando hacia el horizonte, teniendo esa esperanza viva en su corazón de ver a su hijo regresar, de ver a su hijo una vez más estar en casa. Porque su hijo mayor no estaba acompañando al padre. Y eso es
lo que me llama la atención muchas veces. Muchas veces somos como ese hermano mayor que no estamos compadeciéndonos de los demás, no estamos observando su dolor, solamente nos enfocamos en nosotros. El hijo mayor veía al padre que se pasaba horas y horas mirando por la ventana a ver si su hijo volvía, pero él estaba ocupado en los asuntos. Mire, déjele leo Lucas 15:25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. El hijo mayor estaba en el campo. Él no sentía preocupación alguna de que su hijo menor se había escapado. Por supuesto, un hijo que se va es un hijo que sufre, es un hijo que no está recibiendo el amor de un padre. Pero el hermano mayor tenía los ojos puestos en el arado, tenía los ojos puestos en la obra, que se olvidó de la misión. Antes de pasar a la aplicación de esto, te invito a que te suscribas, te invito a que nos comentes si este mensaje está bendiciendo tu vida. Queremos escucharte. El hermano mayor no sabía que su hermano menor había vuelto. Él estaba tan ocupado en lo suyo que no sabía qué es lo que pasaba, porque escuchaba música, porque escuchaba alegría dentro de la casa del Padre. Y así es con muchas personas. Ellos están tan ocupados siendo buenos que se olvidan de ser hermanos. Por eso, déjame leerte allá la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13 y en el versículo 2. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 2 dice: Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Al hermano mayor no le importaba a su hermano menor. A él solo le importaba su reputación, a él solo le importaba que su padre lo consideraba bueno, obediente, que él hacía lo que le pedía cuando él lo decía. En la gran mayoría de las veces, nosotros estamos igual que el hijo mayor. Solo nos importamos a nosotros mismos, solo nos importan nuestras aflicciones, nuestras dolencias, nuestras pruebas. Y vemos a los demás sufriendo, pero no oramos por ellos. Nuestras oraciones son: bendíceme, lávame, háblame, sáname, envíame. Y todo es para mí, todo es para mí y mí y mí. Parece que no hemos aprendido nada de los 40 capítulos que tiene Job hablando y justificándose para sí mismo, y no nos damos cuenta que hay un versículo clave donde el Señor donde el Señor nos dice a nosotros: cuando Job hubo orado por sus amigos, se le restituyó todo lo que tenía. Por lo tanto, nuestras oraciones deben de decir: bendícelo, háblale, envíalo, consuélalo. Un edificio no se sostiene con una viga solamente, tú mismo. Se sostiene con muchas vigas. El edificio va a ser más fuerte si hay más columnas, si se agregan más columnas, que son tus hermanos. Si tus hermanos en la iglesia están fuertes, ese edificio donde tú estás va a ser muy difícil que caiga o que alguien más lo derribe. Por eso, si quieres recuperar todo lo que has perdido, deja de hablar de tus 40 capítulos de quejas y comienza a orar por los demás. Comienza a ver los dolores, las peticiones, las preocupaciones de tus demás hermanos en la iglesia, y comienza a orar por ellos y a levantarlos para sostener este edificio. Lo que nos lleva al punto 3, el resentimiento. Y permíteme leerte Lucas capítulo 15, y en el versículo 30 dice: Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ni siquiera es capaz de llamarle mi hermano. Él le dice al padre: tu hijo, tu hijo que ha despilfarrado su herencia, has hecho para él una fiesta enorme, has hecho para él una fiesta grande. Así es el resentimiento en un hogar.
es como el moho que se levanta en las paredes, es como aquel salitre que debilita aquellos postes, aquellas vigas y que empiezan a hacer temblar el edificio. Eso es lo que provoca el resentimiento en un hogar, en una casa, en la iglesia, en cualquier lugar donde haya dos o tres congregados. Si hay un resentimiento acerca de alguien, todo este resentimiento se va a quedar allí, va a impregnar y va a comenzar a echar a perder toda la obra, todo el edificio que tanto tiempo ha costado. Y esto nos lleva al punto 4. El punto 4 es el trágico error de quedarte en la banqueta. Lucas capítulo 15, versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Déjeme repetirlo una vez más. Entonces se enojó y no quería entrar. El pecador ahora estaba adentro de la casa y el bueno, el santo, el limpio, el obediente, ahora estaba afuera. Hay gente que prefiere tener la razón aunque no la tenga, pero prefiere pensar que la tiene que tener paz. El hijo mayor ahora estaba afuera, teniendo casa, teniendo techo, teniendo padre, teniendo un lugar donde vivir. Ahora este hermano se convirtió en un indigente, se convirtió en alguien que no tenía un hogar. Y ahora esto nos está llevando a la reconstrucción, que es el punto número 5, que es el plano de la reconstrucción. Lo que nos está llevando al punto número 5, que es la reconstrucción del plano. Porque el hermano mayor le recriminaba a su padre que le había dado a él un cabrito, que le había dado al hermano menor un cabrito. El hermano mayor pensaba que si el padre le regalaba un cabrito, para él le quedaba menos de su herencia, pero se le olvidaba que en la casa del padre la provisión es infinita. Nuestro Padre no agota los recursos. Si tu Dios es el Señor Jesucristo, todopoderoso, proveedor de todo, Él tiene recursos ilimitados. Por lo tanto, no debes de envidiar las bendiciones de los demás. No debes de decir, si Dios bendice a Él, me va a quedar menos para mí. No. El Señor tiene más bendición de lo que nosotros podemos recibir. Por eso dice allá en el versículo 31 de este mismo capítulo, Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Muchas veces no sabemos lo que tenemos en la casa del Señor. Muchas veces estamos en la iglesia y no sabemos que las promesas que hay escritas en la palabra del Señor son para nosotros. Están aquí para ti, están aquí para mí. Y aquí viene la parte triste, la parte que nos deja pensando a ti y a mí, porque en ninguna parte de la palabra se nos dice que el hermano mayor haya entrado en la casa. Solamente se nos dice que el Señor, que el Padre, fue tras el hijo mayor a rogarle que entrara en la casa. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor quiere hacer algo con esa inquietud o con esa aparente inquietud de saber si entró o no entró. ¿Sabe por qué? Porque esa parte te toca a ti. Esa parte me toca a mí de si entramos o no entramos a la casa. El Padre ya salió a buscarte. El Padre ya salió de su casa. El Padre te vio de lejos. El Padre fue por ti, te abrazó, te besó. Y ahora te toca a ti decidir si vas a entrar a la casa de Dios o vas a quedarte afuera enojado como el hijo mayor. Pero recuerda que la bendición, el tesoro, las promesas, los vestidos, la provisión, todo está dentro de la casa y no afuera. Si este mensaje ha bendecido tu vida, no olvides decírnoslo, no olvides comentarnos, no olvides escribirnos a través de las redes sociales. Dios te bendiga.